Gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM. Puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm. Hola a todos, soy Carlos Gómez, bienvenidos a Alfa. Alfa es el podcast original de la familia Nexo FM. Un podcast obsesionado con la tecnología exponencial, obsesionado con el futuro de la humanidad, obsesionado con aprender de los mejores para vivir una vida mejor y sobre todo obsesionado con cómo profesionalizar el mundillo startup y del venture capital español. Y antes de nada, quiero empezar el programa agradeciendo a Google Campus, desde donde grabamos este programa, y personalmente a Cristian Nircho, nuestro mago del sonido, que hace una obra de arte de cada una de estas aventuras sonoras mes a mes. Tenemos 30 minutos por delante de locura intelectual. Arrancamos. Esto es Alfa. En la ducha, mientras corres, mientras haces la cena, en el coche, a cualquier hora, Nexo FM. Y arrancamos este octavo programa de Alfa con dos grandes novedades. La primera de todos es que de aquí en adelante no voy a ser el único presentador de este programa, porque incorporamos a una gran estrella radiofónica, Sofía Benjumea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de unirme a esta pandilla de descerebrados. Demasiado macho por aquí, demasiado macho alfa, unido en una misma mesa. Así que ya no soy la única mujer de tu vida, Carlos. No, hombre, tranquila, Lola, tú seguirás siendo parte fundamental de este programa, no nos olvidamos de ti. Pero Sofía, cuéntanos, ¿por qué te unes a este proyecto, los podcasts? ¿Qué te atrae? Pues en realidad no me has dado mucha opción. Pero pues al final vengo del periodismo, empecé en la radio, empecé en la cine, en la SER, y me hace mucha ilusión unirme a esto y unirme a esta pandilla, y yo creo que sin contenido no vamos a conseguir que se extienda todo el conocimiento que hay sobre el ecosistema. Así que ya soy una más de la pandilla. Buenísimo. Pues bueno, poco a poco vais a ir conociendo todas las locuras de Sofía, que sin duda va a aportar una vuelta de tuerca a este Alfa, este Nexo FM Alfa. Pero tenemos otra segunda gran noticia este mes que contaros, y es la evolución de Nexo Club, que algunos conocíais. Nexo FM, ¿en qué se está convirtiendo? Bueno, Nexo FM nos gusta decir que es la evolución sonora de Nexo Club, y lo que os queremos contar es, básicamente estamos lanzando este mes de noviembre de 2017 Nexo FM como una red de podcast. Queremos que sea una red de podcast sobre tecnología, sobre negocios y sobre crecimiento profesional, o como nos gusta llamarle, es una Tech Podcast Network, que es una palabra que nos encanta aquí, el network. Básicamente... Fácil de pronunciar. Muy fácil, network. Te peñe. Queremos que Nexo FM, para todos, que sepáis que es una red abierta, es una red colaborativa y de calidad profesional. Lo que buscamos es que dentro del mundo podcast, ahora llevamos varios años todos nosotros apasionados, y es esta pasión por el mundo podcast y sobre todo el ver que cada vez somos más los que nos gusta, queremos contar historias y queremos participar, vemos la necesidad de crear un formato abierto que de una forma sencilla permita que cualquier talento, como todos estos que tenemos en la mesa y que ahora vais a escuchar, que tenga una buena historia de contar, pueda contarlo en formato podcast. Entonces, Nexo FM básicamente es una plataforma de podcast en abierto donde iremos incorporando cada mes nuevos podcasts, y donde la visión que tenemos es no solo producir nuestros propios formatos o sacar formatos nuevos, sino crear una marca de referencia para todos vosotros de calidad en el mundo podcast. Entonces, no solo vais a escuchar podcasts originales nuevos, sino que otros podcasts que ya existen se podrán incorporar, e incluso recomendaremos podcasts que hay por ahí sueltos y que nos parecen fascinantes, con lo cual al final cualquiera que llegue al mundo podcast de Nexo FM se volverá un loco y un apasionado, como por ejemplo Luis González Blanch. Muy buenas tardes o días. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Que es uno de nuestros fanáticos principales. Pues sí, yo la verdad que consumo mucho podcast y creo que es algo buenísimo que se genere más contenido en español, y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con orden. Os voy a presentar primero a todos los que tenemos. Hoy somos muchos en la sala.
vamos a ir uno a uno y ahora por orden nos vamos a ir contando cuáles son los 4 primeros podcasts que estamos lanzando en Nexo FM. Entonces, por orden, tenemos a Javier Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos a Pablo Marín. Hola, ¿qué tal? Paco González Blanch, vuelves a Nexo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Tenemos a Luis, que ya le hemos mencionado, y tenemos también a Rufo de la Rosa. Buenas tardes. Rufo vuelve y vuelve con mucha fuerza. Ahora os va a contar más de su programa. Pero si os parece, vamos a arrancar con el libro que leer, que es un podcast que ya existe, que nos los hemos enamorado, creo, hasta el punto de que se nos unan a la familia. Entonces, Javier, Andrés, Pablo Marín, contarnos qué es vuestro podcast. Bueno, lo primero, darte las gracias por admitirnos en esta familia de podcast. Y bueno, sobre el libro que tienes que leer pues todo surge de que siempre que terminábamos un libro, Javier y yo no sabíamos cuál leernos, cuál iba a ser el próximo que nos podíamos leer. Así que a base de recomendarnos el uno al otro, pues decidimos crear un podcast, ¿no, Javier? Sí, pero bueno, también vamos a contar un poco la verdad. No solo era por recomendar un libro que leer, sino también para tener la excusa de poder profundizar y desgranar un poco más los libros y disfrutarlos y aprenderlos no solo uno mismo, sino en compañía, ¿no? Que siempre es todo. Claro, no se trata de hacer spoilers del libro ni de que nosotros te leamos un libro, no, se trata de despertarte las ganas de que tú te leas el libro que estamos comentando. Eso es. Y Pablo, los libros que hacemos, ¿vamos a hablar sobre el último de Harry Potter o qué tipo de libros normalmente vamos a hablar? Pues Harry Potter no, porque a ti no te gusta, básicamente. Pero yo, que soy más friki, lo leería. Pero bueno, son libros que suelen ser no tecnológicos, pero sí de alguna manera relacionados con la tecnología. Lo mismo hablamos de la biografía de Elon Musk, que hablamos de Homo Sapiens, es Homo Deus, y el próximo que vamos a hablar es Sapiens. Eso es. ¿Y qué línea seguís? Para decidir los libros, ¿qué línea seguís? ¿Es que respondan a una temática o simplemente que os atraigan a los dos? En un principio tenía que ser libros que hubiésemos leído los dos, y eso nos ha dado para 3 capítulos. Muy escalable. Claro. Ahora ya hemos cambiado la línea. La línea ahora es: ponemos un libro en Twitter y la gente vota. Entonces, el próximo episodio va a ser Sapiens, que casualmente lo hemos leído también los dos, y eso nos va a dar para un episodio más. A partir de ahí entramos en ese espacio desconocido, pero bueno, para eso estáis vosotros. Sí, pero bueno, pero un poco sí que es cierto que la línea un poco argumental tienen que ser libros que sean entretenidos, pero por otro lado que también nos hayan inspirado, ¿no? Claro. Que no sea simplemente un cómic o un libro por pasos del rato. Eso sí iba a preguntar. ¿Qué rol han jugado los libros en vuestros proyectos, en vuestra carrera? Pues en mi caso, la verdad que muchísimo. Yo me acuerdo ya hace muchos años, al principio cuando estaba montando la empresa, que tuve la suerte de ver una charla al fundador de Dropbox, y me acuerdo que él contaba su experiencia, él es ingeniero, y decía su experiencia de cómo había montado él su primer equipo de ventas, que no tenía ni idea, ¿no? Y me acuerdo que él dijo, no tenía ni idea de cómo montar un equipo de ventas, pero básicamente lo que hizo fue ir a Amazon, buscar libros más vendidos de cómo crear un equipo de ventas, y me leí ese libro y me dice, y a partir de ahí monté toda la estructura de ventas, ¿no? Con lo cual decía, no subestiméis nunca la capacidad de poder sentarte y leer un libro, no solo para entretenerte, sino también para aprender e inspirarte. O el caso de Elon Musk, ¿no? Que montó SpaceX. Él no es ingeniero, digamos, aeronáutico, y montó SpaceX leyendo libros de cómo crear cohetes, ¿no? Sí, y lo cuenta tal cual. Justo. Yo creo que estamos en un mundo ahora de la economía de la atención, esta famosa, ¿no? Que nos cuesta tanto prestar atención a las cosas y siempre pendiente del Twitter, del Facebook o del libro, y dedicar 4 horas de tu tiempo a profundizar en un tema en concreto cada vez es más difícil, pero si lo consigues es sorprendente lo que te puede aprender y lo que te puede inspirar, así que un poco yo tengo como objetivo que tú al final te leas algún cómic, porque sí es cierto que yo soy un gran lector de cómics y llevo muchísimos años y me gustan mucho, y Javier pues nunca ha leído ninguno, y siempre yo creo que él es de los que piensan que sí, Mortadelo y Filemón y esas cosas así, pero para niños. Entonces mi objetivo al final del podcast, de toda esta red que estamos montando, es que lea él un cómic y lo comentemos en el programa. Pues sí que la has liado para conseguir, ¿eh? Oye, muy rápidamente, en 20 segundos, contarnos quiénes sois, qué habéis hecho en vuestra vida, por qué sois relevantes y tenemos que fiarnos de vuestro criterio. Bueno, Pablo, ¿tú relevante, Pablo? No sé. No, yo, o sea, no soy... ¿Qué os hace influencers? me hace influencer pertenecer a Nexo FM. Odiamos la palabra influencer. Bueno, pues, por decir algo de mí, actualmente trabajo en Telefónica, en
dentro de innovación, dentro de Product Innovation. Estoy en el equipo de Predictive Human Behavior y estamos trabajando, pues bueno, usando datos de Telefónica a ver cómo podemos estudiar el comportamiento humano. Es a lo que me dedico profesionalmente, pero en mis ratos libres hago podcast. Muy bien, pues yo soy Javier Andrés, soy el fundador de etiquetea.com hace ya 7 años y coincidí con Pablo y conocí a Pablo en el máster que hicimos, que fue el engendro de la idea original de Etiquetea. Y bueno, se puede decir que el 50% de Etiquetea es casi mío. Es casi tuyo, salvo pero... porque dije que no. Exactamente. Efectivamente. Muy bien, pues oye, yo ya soy fan. El último de Utopía para Realistas me ha encantado y de hecho ya he comprado el libro, no lo he empezado, pero ya lo he comprado. Que eso sí, nos vais a hacer gastar mucho dinero en libros, esperemos que aprendamos algo. Bueno, es invertir en sabiduría y entretenimiento. Sí, te enseñaremos a manejar el libro luego. Muy bien, pues oye, otro de los programas que vamos a lanzar, este sí es un Nexo FM original, como Netflix, vamos así de fuertes. Y lo lidera Luis González Blanch. Luis, por contaros, es un poco el transhumanista del grupo. Es el tío que ayuna 4 días a la semana, corre ultramaratones, se hace tratamientos de frío. Pero porque quiere, además, no obligado. Es un tío raro, que no le va mal. Y parece que cada vez que lee gente rara y los entrevista, pues aprende mucho y siempre nos trae estas historias. Entonces, hartos de que nos la cuente solo a nosotros, hemos pensado que por qué no hace un podcast que esto lo expanda ya a escala global, ¿no? Entonces, cuéntanos, Luis, ¿de qué va vuestro podcast? Pues nada, Carlos, en nuestro podcast van a ir en torno a un personaje. Cada programa irá en torno a un personaje exitoso en su terreno. Vendrá gente del mundo de la música, de la tecnología, del arte, cultura, de los negocios. Y será una persona que ha sobresalido en su sector, que ha hecho algo muy bien y vamos a analizarlo en detalle a través de su experiencia, ¿no? A través de su evolución en una faceta determinada, ¿no? Entonces, el objetivo final será pues ir extrayendo cosas que podamos aplicar a nuestra vida, ¿no? Entonces, para mejorar pues cualquiera de estas facetas, ¿no? ¿Y qué tipo de personajes tenéis en mente? Cuéntanos algo. Bueno, los 10 primeros programas, pues mira, tenemos un cocinero trabaja en un sitio, en un restaurante muy creativo y vamos a... Yo creo que la cocina es algo que se puede aprender mucho en distintos sectores. Tenemos una persona que venía del mundo de la consultoría, de la banca de inversión, que viene a hablarnos de temas de mindfulness, de temas de un poco de plenitud, del sentido de la vida, ¿no? Que es algo que en esta sociedad mucha gente, si se encuentra, empieza a trabajar, o sea, estudia una carrera, empieza a trabajar en un sector y muchas veces no se plantea preguntas más relevantes y se ve un poco perdido en alguna etapa de su vida, ¿no? Esta persona se lo ha planteado mucho y está trabajando con distintas empresas y le está yendo muy bien, ¿no? Y luego, bueno, tenemos gente deportistas, tenemos gente a nivel de nutrición. Un tema que trataremos mucho es la longevidad, ¿no? Cómo alargar la vida, cómo vivir más años con mejor calidad, no a nivel friki de 300 años, sino a nivel de cuidando la alimentación, cuidando ciertas cosas. Iremos intentando extraer este tipo de aprendizajes, ¿no? Y no vas a presentar tú solo, sois 2 presentadores, ¿sí? Sí, tengo la alegría de contar con un copresentador, con Valentín Pitarque. Se va a unir al proyecto. ¿Quién es Valentín? Cuéntanos de ti también. Sí, mira, pues yo soy, ingeniero de formación y emprendedor, ¿no? Llevo ya desde 2009 pues montando distintas startups tecnológicas con un proyecto principal en torno a innovación y desarrollo de software, ¿no? Valentín Pitarque es bastante más interesante que yo. Es ingeniero de telecomunicaciones de formación y ha estado en los últimos 10-15 años trabajando en Goldman Sachs y una última etapa en Silicon Valley, ¿no? Teniendo exposición sobre todo a empresas tecnológicas y adquisiciones muy relevantes por parte de Google y de grandes del sector, ¿no? Es que Valentín es un tipo espectacular, yo creo, no solo por ti, que también, pero sumarlo al programa va a hacer un cóctel espectacular. Sois 2 tíos como muy profundos, ¿no? y muy curiosos, así que yo creo que sin duda va a ser muy interesante. Muy bien, y tenemos un tercer programa, uno de los más, yo me atrevo a decir, casi el más divertido a priori. No sé si vamos a aprender tanto como los demás,
Es el programa de Rufo de la Rosa. También va a tener chicha, va a ser divertido, pero va a tener mucho contenido. Y sí, me animo con un programa también que se va a llamar Insert Coin. Insert Coin. Insert Coin, ¿de qué irá? ¿Y por qué Insert Coin? Buena pregunta. Pues porque juntamos dos mundos que en principio están muy separados, pero que a mí me encantan: los videojuegos y el emprendimiento. Aparentemente no tiene nada que ver, pero si lo fusiona, por eso termina siendo divertido. Y cuéntanos, ¿cuál va a ser la temática de Insert Coin? Pues la temática es muy sencilla. Vamos a invitar a un emprendedor a que pase un rato con nosotros y nos cuente pues una experiencia que haya tenido en el pasado, y durante la entrevista pues iremos intentando entender cuál era esa situación a la que se estaba enfrentando. Ya un poquito de spoiler o adelanto que es lo que nosotros llamamos el monstruo final durante el podcast, que es un nombre que a Sofía le encanta. Y el objetivo es, pues bueno, entender esa situación que se enfrentó el emprendedor, intentar crearnos nuestra propia opinión y al final del podcast, pues saber si la superó o fue game over. Qué bueno. O sea, como el método del caso de los MBAs, ¿no? Donde te cuentan, tú decides, opinas y al final se descubre... Correcto, es precisamente eso, intentar contextualizar, dar mucha información, cada uno se crea su opinión y al final pues el desenlace. Y danos algún spoiler, ¿has tenido ya un primer invitado? Tenemos un primer invitado, Jorge Pollato, es compañero de Google, montó una empresa y en el podcast sabremos qué ha pasado con esa empresa, si continuó para adelante o ha cerrado y está otra cosa. Yo he tenido el lujo de escucharlo y es espectacular, es muy divertido, muy, muy ameno, pero sobre todo se aprende bastante y Rufo nos asegura que va a traer a los tíos más cracks del ecosistema, así que... yo no lo he asegurado, pero ya que me ponen la presión, pues sí, me comprometo a traernos a todos los cracks y además... No te queda otra. No me queda otra. Y no, ya es un podcast también muy consumible porque es cortito, ¿eh? Son entre 15 y 20 minutos y amenizado con una cosa muy importante que son todos esos efectos y sonidos que Cristian va a poner, que es muy divertido. Qué bueno. Y aprovechando que comentas esto, también es un tema importante. Todos los podcasts que queremos hacer aquí en Nexo FM, que vamos a hacer, van a ser podcasts muy concretos, muy, muy concisos y al tiro, ¿no? La idea es que en una carrerita de media hora puedas haberte llevado ya algo, ¿no? Y si corres 4 veces a la semana, pues 4 podcasts. Van a ser todos muy cortitos, de entre 15 a 30 minutos máximo. Habrá alguno que igual se nos vaya más, si es muy interesante, pero lo importante es que cada mes haya 4, 5, 6, eventualmente tendremos, qué sé yo, 15 o 20, pero que sean todos episodios muy cortos y que cuenten una historia muy concreta. No es la idea enrollarnos ni hacer podcast de horas, de temáticas variadas, salvo el podcast de Alfa, que como es el mío, pues hago un poco lo que yo quiero. Entonces aprovecho y os contamos, Sofía y yo, de qué va a ir este Nexo FM Alfa, ¿no? Este Alfa que... Alfa, ¿por qué? Porque es el original de todos, ¿no? No porque haya muchos machos alfa, no hay ninguno, de hecho. Pero, ¿qué vamos a hacer en Alfa? Básicamente queremos que sea el punto de entrada a la red de Podcast Nexo. Vamos a tener distintas secciones. De algunas de estas secciones aparecerán nuevos podcasts. Vamos a hacer que sea una red muy colaborativa, que escuchemos mucho el feedback de todos vosotros. Entonces, lo que vemos que empieza a tirar y que gusta, pues igual le hacemos un spin-off y lo montamos como un podcast de cero. Entonces, este mes, o digamos para arrancar, hemos pensado en 3 secciones concretamente que nos gustan mucho. Una de ellas la va a liderar nuestro viejo amigo Paco González Blanch, que es el friki de todos, es el más friki de todos, es el que más sabe... Friki alfa. El friki alfa. Y mejor que lo cuente directamente él, ¿no? Sí, pues bueno, pues continuando con la línea que teníamos en Nexo FM, vamos a ver si analizamos con espíritu crítico los últimos avances tecnológicos, ¿no? Las cosas más relevantes del ecosistema y ver dónde está el valor y dónde está el humo, ¿no? Hay mucho humo. Sí, desde luego, vivimos Blockchain, rodeados. ¿Humo o verdad? Ya veremos, puede ser. Y esto, dinos Paco, ¿va a ser una sección por frikis para frikis o el resto de los humanos nos vamos a enterar? No, bueno, la intención es, siguiendo la línea de Nexo, ¿no? El hablar de los últimos temas más candentes, en lo que está ahí al filo, pero siempre destilándolo para todos los públicos, ¿no? No nos vamos a meter en tecnicismos ni conceptos complicados como qué es un vector, que ya lo explicamos en otro de nuestros capítulos. O un pelapatatas. O un pelapatatas, efectivamente. Y bueno, pues contaremos con el apoyo de nuestra querida Lola y también el resto de compañeros tectulianos, ¿no? Tectulianos. Bonita palabra. Bonita palabra, ¿a quién se le habrá ocurrido? Bueno, pues tendremos a Paco todos los meses haciéndonos ese resumen de lo más importante, lo más trascendente, lo que nos va
a cambiar como humanidad. Pero vamos a tener más secciones un poquito más humanas también. De hecho, una de ellas se llama Human After All, ¿no? Al final queremos traer cada mes lo que consideramos el deal del mes. Ya sea una venta, ya sea una compra, una fusión, sea una nueva ronda que cierra alguna empresa, sea una empresa que echa el cierre. Bueno, lo que sea que nos parece el deal del mes, queremos traerlo aquí a Alfa. ¿Te refieres a la noticia del mes, a la noticia más impactante? Exactamente, lo que dentro del ecosistema emprendedor... Más se ha hablado durante ese mes, pero darle un twist, y como ha dicho Carlos, se llama Human After All, es ver el lado humano detrás de esa historia, ¿no? Analizar quiénes son los protagonistas, quiénes son las personas detrás de ello y todo lo que ha habido detrás en el backstage para que al final lo único que sale en los medios suele ser, digamos, el piquito del iceberg solo. Exactamente. Queremos aprender todos cómo se llegan cómo acaecen estos eventos, ¿no? Cómo una gran ronda se ha gestado, por qué se ha gestado, más allá de los economics, de las métricas que todos podemos haber leído, qué hay detrás de esto, ¿no? Y al final hay una parte muy bonita y que se puede aprender, que es esa parte emocional, más humana, y es lo que queremos intentar sacar aquí. Y tenemos otra tercera sección que nos parece, esta a mí me toca muy de cerca, ¿no? Al final, según avanzas en la vida, vas aprendiendo que hay gente muy buena, que se ha guiado por una serie de principios y que esos principios le han ayudado a estar en un sitio o en otro, ¿no? Y hace poquito leía un libro buenísimo que ojalá comentéis en el libro que tienes que leer. Es muy denso, pero es espectacular. Se llama Principios, de Ray Dalio. Ray Dalio es el hedge fund manager, es el tipo que ha creado el hedge fund Bridgewater más exitoso del mundo. Son 30 años que llevan operando. Él creo que es el número 13 o 14 más rico del mundo. Es un tipo que tiene un fondo de inversión, pero que ha tenido unos principios de operación espectaculares y en este libro los explica, ¿no? Entonces, ver cómo una empresa financiera, con todos los vaivenes y crisis del mercado, se ha basado en una serie de principios que le han llevado pues a ser la más exitosa, a predecir grandes crisis como la del 2008, etcétera. Leyendo este libro, al final lo que me enamoró de la idea es, oye, qué lujo, y él lo dice, ojalá, igual que yo cuento los míos, pudiera yo haber leído los de Steve Jobs o Gandhi o Nelson Mandela, que alguien me hubiera contado qué principios rigieron su vida, su carrera o sus equipos, ¿no? Entonces esa es justo la idea que queremos hacer en esta sección, y es traer todos los meses a alguien que nos parezca relevante, interesante, alguien que respetemos, que Sofía y yo consideremos en nuestra lista de favoritos, y entender, les vamos a retar, porque esto es algo que mucha gente nunca ha pensado, cuáles son tus principios. Les vamos a retar a que nos cuenten sus 3 principios de vida, de carrera y de gestión, ¿sí? Que creemos que son 3 áreas muy diferentes, pero si cada mes vamos aprendiendo 3 y 3, pues oye, algunos no nos gustarán, otros sí, pero cada mes tendremos principios que podremos aplicar a nuestra propia vida para vivir una vida un poquito mejor. Y sobre todo incitar a que todo el mundo haga esa reflexión de cuáles son los principios que al final guían mi vida, ¿no? Tanto profesional como personal. Exacto. Así que ahí también estaremos abiertos a recomendaciones de todos vosotros. Y bueno, estos son, así en resumen muy rápido, los 4 podcasts que vamos a estar lanzando en Nexo FM este mes de noviembre. Como decíamos, va a ser una red abierta, colaborativa, así que todos vosotros, no todos, pero algunos que ya tengáis una idea de un potencial podcast interesante, oye, hablemos, escribirnos. Estamos aquí en campus prácticamente todos los días, pero lo importante es que es una red abierta y que cualquier formato que tenga que ser contado se cuente. Nosotros vamos a contar muchas cosas, pero son 4 de posiblemente 40 podcasts que aparezcan en el ecosistema español de emprendimiento de negocios en los próximos años. Y aquí en Nexo FM hemos creado la estructura, la metodología y el equipo para hacer esto ocurrir de una forma pues prácticamente gratuita y muy sencilla, ¿sí? Entonces creemos que es un proyecto bonito, tenemos mucha pasión. Vaya por delante, es un proyecto sin ánimo de lucro, lo hacemos porque creemos que hay contenido que hay que contar y hay protagonistas que tienen que contarlo, así que esperamos contar con todos vosotros. Y bueno, antes de cerrar me gustaría que cada uno nos cuente qué espera de este proyecto de Nexo FM. No sé qué esperáis conseguir. Si dentro de un año esto ha ido fenomenal, pues ¿qué creéis? A mí me ha despistado lo de sin ánimo de lucro. O sea que ahora me lo replanteo todo.
No, hombre, yo, por ser humilde, un premio Sondas o algo así puede estar ahí, ¿no? No, pasar un buen rato. Yo creo que es conocer, aprender. Conocer gente, pasar un buen rato y con eso yo creo que cumplimos. Eso es, abrir un poquito la cabeza, ¿no? De fuera del día a día, que siempre estamos metidos en los mismos temas. Por muy interesantes que sean, el ver visiones distintas y modelos distintos, yo creo que eso es lo más enriquecedor. Yo, por mi lado, el formato podcast se consume muy bien. Se consume mientras sales a correr, haces deporte, en la ducha, vas en el coche, en la ducha con cuidado. Y claramente hace falta mucho contenido en español y bueno. Y pues, lo que espero, ¿no? Yo lo que espero es conocer gente muy interesante, ¿no? Porque nos van a contar aquí libros, Luis va a traer a gente que yo no conozco, pero nos van a contar su historia, yo pretendo hacer lo mismo. Entonces son toda esa gente que está consiguiendo cosas importantes que muchas veces no conoces, pues espero que en eso nos la acerque un poquito, ¿no? Y yo la verdad es que es pasar un buen rato, salir de la locura del día a día y pararse un poco a pensar y a disfrutar y pasar un buen rato con gente interesante. Y bueno, yo creo, al final, si ha salido el proyecto, pues estamos todos en lo mismo, que es crear esta mini comunidad. Ya somos más de 10 grabando podcasts o preparándolos por detrás a los que no escucháis, como a Santiago Domenech, a nuestros compis de Hoja de Router, a Cristian Nircho. Somos una comunidad que nos encanta esto y que al final estamos para aprender, así que oye, ojalá todos vosotros seáis partes de la comunidad, votéis, nos contéis, os suscribáis, muy importante, suscribiros. Vamos a tener la página web Nexo, www.nexo.fm o Nexo FM, para los que ya sepáis que no hay que poner 3 W al principio. Ahí vamos a tener todos los capítulos, toda la información, vais a ver incluso nuestras fotos. Bueno, va a ser espectacular. Así que nada, contamos con todos vosotros de aquí en adelante. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Gracias una última vez a Cristian Hircho por estar aquí haciendo de esto una bonita obra de arte. Y lo dicho, nos vemos dentro de un mes o nos escuchamos. Gracias a todos. Gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM. Puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm.